pero bueno, Bienvenida a nuestra comunidad de fluimos. Salir Conciencia. Qué placer Ay, estar con vos. gracias. Estoy súper feliz de estar aquí. Me encanta tu Yo también. energía, me encanta todo esto. Buenísimo. Bueno, y la primera cosa que te quería preguntar, de Cuéntame. curiosa que soy además, ¿no? Y seguro esto también es, presentate, contanos quién sos, dónde vivís, a qué te dedicás, cómo llegaste a estar donde estás y a hacer lo que haces. Un resumen de mi vida. Un resumen. Eh, sí, bueno, vivo en Venezuela, en Caracas, toda mi vida. He vivido aquí. Eh, Toda mi vida he sentido esto, desde muy pequeña he sido muy perceptible, o sea, sensitiva y muy intuitiva. Me acuerdo en el colegio siempre si había una niñita que no me gustaba, que no había algo que no me gustaba de la niñita o no me caía bien, al poco tiempo la niñita hacía cosas o se comportaba mal o X, no conmigo, sino con cualquier persona y era por eso. Entonces, muchos años después entendí que, claro, mi frecuencia no era la misma la de ella y chocaba. Entonces, con el tiempo, pues me daba cuenta de las cosas que ella, o quién era, cómo era. Y eso ha sido siempre, pero te digo que desde pequeña, te estoy hablando de que yo tendría, no sé, 12 años, 14 años. Y siempre me ha gustado todo esto, me ha llamado la atención. Eh, Cuando tenía como 18 años, 17 años, empecé a estudiar cosas. Mi mamá enfermó mucho de cáncer y eso me llevó como a estudiar más, a saber qué pasaba, no solamente en el cuerpo, sino alrededor, las energías, las emociones, entendía que las emociones tenían algo que ver, o sea, ya estaba en ese medio y sentía, como estaba con ella mucho en la clínica, entonces siempre las enfermeras me decían, ay Gaby, que en las noches se siente la gente que ha muerto, tú sabes, y sí, eh, sentía. Entonces, todo eso venía, ¿no? Tú sabes, como que era así como que estás en este mundo, pero también estás en el mundo espiritual y entonces tú sabes, iba y venía. Em, Cuando me casé, la persona, el papá de mi hija, él es como medium y como por medio de él empezaron a venir muchos mensajes referente a esto. Tendría yo 27 años, 26 años, una chama. Y me estaban hablando de todo esto, de todo lo que está ocurriendo ahora. Yo la mitad no la entendía, todo lo notaba, pero no entendía muchas de las cosas que me decían. Claro, hace años entendí que lo que estaban era preparándome, me estaban abriendo las puertas, hasta que un día me dijeron, bueno, ahora vive, experimenta y ya tendrás el momento de volver a regresar al camino. Y así fue, me soltaron. Y entonces empecé a ser mamá y tú sabes, muy 3D, las fiestitas y las Sí. cosas y las amistades, sí. Y al tiempo volví de nuevo. O sea, la vida me fue llevando. eh, Cuando mi hija tenía 2 años empecé a estudiar, aquí con una persona que es muy conocida, que tenía un instituto, ella se llama Adriana Asi, todo venezolano lo conoce mucho, era muy conocida en este medio, el medio del tarot y todo eso, y estudié ahí, empecé a estudiar tarot, pero me gustaba el tarot como camino de vida, ¿ok? No, no tanto como el chisme, ¿no? Para saber qué va a pasar con mi vida, sino el camino de vida, que es muy interesante Ujú. en la parte espiritual. Estudié sobre los ángeles, estudié astrología, o sea, me fui metiendo y me fueron llevando, porque definitivamente a uno lo llevan de la mano. Y bueno, ahí empecé a abrirme, empezaron a pasar cosas. Tú sabes, había momentos en que como que me apartaba un poquito, pero volvía. A mí me acuerdo que ella me dijo una vez, si estás en este camino, más nunca vas a escapar, porque te sueltan un ratito y te vuelven a traer. Y yo era así, sí, ¿será? Y es verdad. Es verdad, cuando tienes, sobre todo cuando tienes esa misión o has hecho contrato donde tu vida significa algo, no solamente para ti, sino para grupos de personas, pues definitivamente te van guiando tus guías y todas las personas que están a tu alrededor para que vuelvas a retomar el camino.
Y Esto bueno, que vos hasta estás, te que, voy a justo, te voy a sí, interrumpir un chiquitín porque justo dijiste algo, una frase clave ahí, que eh, esto que vos elegís, ¿no? sí, Hiciste referencia a eso. ¿Desde dónde nosotros estamos eligiendo? el alma, ¿Cómo es esa antes, elección? antes de venir de reencarnar, cuando nosotros desencarnamos, vamos a empezar por ahí, vamos como a cuarta dimensión, pero vamos a unos planos superiores, ¿ok? Cada dimensión tiene como escalones o planos, Caleb. se llaman planos. ¿Ok? Los primeros planos son como bajitos. En cuarta dimensión, los primeros planos, ahí llegan las almas que no son muy blanquitas, ¿no? En el sentido de malos comportamientos, han estado metidos en la maldad, tú sabes, cosas que no debían. Están ahí para o recuperarse o tomar conciencia o X. Y uno, pues al desencarnar va a los planos más arriba y espera, ¿ok? Ahí esperas para tu próxima reencarnación. Te Ujú. vas a una junta de karma, que son 24, los 24 ancianos, ¿ok? Y se ve, se estudia qué es lo que tú has hecho, si lo hiciste bien, qué pasó, qué no pasó, qué hay que aprender, etcétera. ¿Ok? Entonces, claro, si hay cosas que hay que continuar aprendiendo o hice algo que no debía haber hecho, ¿ok? Por ejemplo, no sé, eh, hice fraude en la vida y hice mucho daño a personas. Evidentemente tengo que venir y tengo que como restituir lo que hice, el daño que hice, ¿ok? Y aprender que ese no es el camino, ¿ok? Entonces el alma hace un contrato, tal cual, un contrato, y se escribe todo lo que vienes a hacer, todo. Claro, hay cosas, o sea, se deja mucha libertad, ¿ok? Que es el libre albedrío de uno. Si tú lo llegas a cumplir, bien. Si no lo llegas a cumplir, es como que vas a repetir la materia, ¿no? Entonces, se escribe todo lo que vienes a hacer, ¿ok? Escoge los papás, o sea, están las almas, y tú dices, yo quiero que ustedes sean mi papá porque yo quiero aprender de ti tal cosa y de ti tal cosa. Mamá, yo quiero aprender de ti esto, y papá, yo quiero aprender de ti esto. ¿Ok? Y papá dice, bueno, yo voy a hacer así contigo, pero porque yo también necesito aprender de ti algo. Y escoge tus hermanos y escoges, yo quiero pasar por tal situación porque quiero aprender qué es el perdón. Y voy a pasar por tal situación porque tengo que aprender qué es la paciencia. ¿Ok? Porque recuérdate que en esta tercera dimensión, nada más en la tercera dimensión, venimos a aprender. ¿Sí? Ujú. Y como fractales o clones de Dios, como quieran llamarlo, Él experimenta a través de nosotros. O sea, todo lo que nosotros vivimos lo está viviendo también el Padre, o Dios, o, o Nevadón, como es su nombre, en el cosmos, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, Él Y te hago una experimenta y Él, ajá, cuéntame. Bien, y digamos, cuando vos venís en este sentido, como alma, como energía, Sí, a habitar un cuerpo físico, sí, y nuestro cuerpo físico se enferma, que desde la sí, descodificación lo que nosotros decimos que es una falta de coherencia entre lo sí, que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿cómo total. afecta tu alma? Eso, ¿cómo sería, digamos, o sea, cómo sería la disociación que hacemos? ¿Qué le sucede a nuestra alma cuando nosotros estamos maltratando, cometiendo errores, no errores de aprendizaje, sino porque le estamos pifiando, decimos en Argentina así, estamos haciendo algo que no corresponde y sabemos que estamos en incoherencia? Y ¿Cómo no debemos, afecta sí. eso a ese proceso con el que vinimos? Sí, es que hay enfermedades que son aprendizaje y hay enfermedades que, bueno, evidentemente es consecuencia de mis actos y de mis pensamientos, como bien lo dijiste. Entonces, el alma, ¿qué pasa? No es que va a sufrir como tal, o sea, evidentemente hay situaciones por las que pasa el alma y hay tristeza y todo lo demás, pero no hay sufrimiento, sino que al final lo que hay es un aprendizaje. Eh, Ujú. por ejemplo, tuve mucho rencor. Acuérdense que el rencor puede producir un cáncer. Entonces, wow, el rencor me dio como consecuencia, tuve cáncer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué tuve tanta rabia y tanto odio
hacia esa persona o hacia esa situación. Entonces, el alma, cuando está afuera, comienza a analizar y estudiar. Ah, ok, entonces yo tengo que ir a ver cómo aprendo que a pesar de esas situaciones, yo no odie a la persona ni a las situaciones. Más bien trate de entender y busque la solución, ¿ok? Por eso se habla mucho, también ahorita está mucho el hecho de el amor incondicional, porque cuando uno ve las cosas, entiende desde el amor, ¿ok? Cuando te sitúas desde el amor, vas entendiendo por qué pasan las cosas. Entiendes que el otro actúa de una manera por alguna situación de su vida y yo no puedo prejuzgarlas, ¿ok? Tampoco es que voy a permitir que todo el mundo haga conmigo lo que sea, pero debo entender, ¿ok? Entonces, hasta cierto punto, ok, esto es mío y esto es tuyo. Entonces, esto te pertenece y esto es mío. ¿Qué voy a hacer con lo mío? ¿Ok? Pero entonces el alma no es que sufre, sino simplemente es como que toma nota. ¿Ok? Ujú. Cuando a veces hay enfermedades, como el cáncer o enfermedades muy fuertes o personas que sufren mucho antes de morir, que es realmente es porque vinieron, escogieron eso para depurar, ¿ok? Porque han tenido vidas muy fuertes, han tenido vidas muy sufridas, ¿ok? Y eso las depura, depura el alma, las limpia. Y entonces, claro, en ellos después pasan a un plano donde hay también una recuperación, se llenan de mucho amor, ¿ok? Para ellas entender por qué sufrieron tanto en la tierra, porque a veces cuando uno trasciende, pues está como un poco perdido, ¿por qué me pasó todo esto? Porque no es que hay un recordar inmediato. Entonces, estás ahí como, eh, estás como en rehabilitación, vamos a llamarlo así, ¿ok? Igual que como, por Ujú. ejemplo, los niños que pasan por violaciones, eh, esos niños que reiteradamente o que caen en manos y hasta llegan a perder la vida en manos de personas así, esas almas, esos niños van a lugares muy especiales para recuperar Ujú. el alma, porque el alma está como muy rota, ¿ok? Porque sufrió demasiado, pasó por tormentos muy grandes. Entonces va a lugares a recuperarse, a llenarse de mucho amor, ¿ok? Y luego vuelve a la vida, a entender por qué y qué fue lo que pasó. Bien, mirá Sí, qué interesante porque cuando se puede, cómo uno puede integrar precisamente esto, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, sí, ¿no? sí, sí, La totalidad de lo que somos, en este caso que estábamos hablando de los abusos, que estamos en un sí. momento, yo lo vengo contando también en Servicio de Conciencia, con mucho bienvenido a todos los que están ahí sumándose y vayan haciendo todas las preguntas que quieran, así yo se las voy haciendo a Gaby. Cuando hablamos de abusos, siempre es desde la descodificación, cualquier Sí, tipo de abuso, puede ser un abuso psicológico, un abuso verbal, un abuso físico. sí, Ese trauma que queda, hay que trabajarlo para liberarlo. sí, Eso hace que el sistema nervioso quede limpio. Pero sí, además, en general, los abusos físicos, que es de los que estamos hablando en esto en particular, hay que ir a buscar en el transgeneracional. Hay que ir a buscar atrás, sí. porque de Uy, generación a generación se repite un 90% de la información. Entonces, totalmente. o sea, yo alma, y tiene mucho sentido lo que estás comentando, porque dices, yo alma, elijo venir con este papá y este mamá que también vivieron una experiencia, por lo Sí, tanto también tienen, me imagino que es así, ¿no? Que tienen una sí, información como almas, que claro. ambos, entre los tres, tenemos que aprender esto, ¿verdad? Exactamente. Es así? Es así, totalmente, es así, sí. Mira, yo, por ejemplo, mi papá fue una persona muy dulce, muy buena, pero conmigo fue muy duro. Cuando yo estudié psicoterapia, yo entendí, porque entonces la maestra nos decía, pregúntele a su mamá y a su papá, claro, si están vivos, ¿no? Entonces ella decía, pregúntele cómo fue su vida. Yo en ese momento entendí, porque yo la vida de mi mamá más o menos la sabía porque mi mamá me contaba, pero mi papá siempre fue muy callado. Y un día me acuerdo y empecé a preguntarle, papá, ¿y cuando tú eras pequeño qué? Y cuando tú eras pequeño, ¿cómo era tu mamá? ¿Cómo era la abuela? ¿Cómo era no sé qué?
me enteré que es que su papá, cuando él tendría como 4 años, su papá se fue a África, ¿ok? A trabajar para enviarle dinero a mi abuela. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, y se quedó a pelear en África. Entonces mi papá, cuando regresó mi abuelo, mi papá ya tendría 17 años. Imagínate tú. Claro. Entonces, a él lo crió solamente su mamá y una tía, que la tía era muy en extremo brava, porque él me contaba que si él hacía algo, la tía que era quien lo regañaba y le amarraba las manos y le pegaba, ¿me entiendes? Y entonces su mamá, como la tía era mayor, su mamá no podía hacer nada porque por ser mayor, pues ella tenía la razón y no podía, imagínate tú. Entonces, claro, para mi papá las mujeres, ninguna era realmente capaz de nada, ninguna valía, sino solamente su mujer. O sea, para mi papá, su esposa, mi mamá, era la mujer perfecta y especial. Él podía bajarle Ujú, el cielo completo a mi mamá, pero a más nadie. Su hija, ujú, nada que ver, como el resto de todas las mujeres. Entonces yo ahí entendí por qué el comportamiento de mi papá. Fíjate, porque claro. empecé a indagar y dije, ok, esto viene de atrás, de un comportamiento, inconscientemente él está echando todo eso en la hija, o la hija Ujú, está pagando las consecuencias, pues, ¿me entiendes? Entonces, eso claro, pasa. Entonces, yo tenía que aprender también de ahí, porque el comportamiento, ¿me entiendes? claro. Y una pregunta, ¿el alma es igual que el ser superior? Somos lo mismo, nosotros somos un fractal que venimos bajando de dimensión en dimensión, y hay un fractal que queda en la quinta dimensión y luego bajamos nosotros a la tercera, ¿ok? Entonces, el que queda en quinta es nuestro yo superior, somos nosotros mismos. Yo superior somos nosotros, pero en quinta, y entonces es un ser sin emociones negativas, sin densidad, tiene una conexión limpia y directa con la divinidad. Entonces, por eso Bien. dicen, comunícate con yo superior, habla con yo superior, porque él está ahí, que eres tú misma, pero más consciente, más conectada a lo que es el Padre, y él puede guiarte y ayudarte en las cosas. ¿Y cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que estamos teniendo una conexión o cómo podemos conectar, establecer esa conexión con el yo superior? Porque eso es importante, por ejemplo, cuando Sí, nosotros vemos en sí, descodificación o en cualquier lado, digamos, estas patologías que estamos hablando, que son patologías sí, crónicas, sí, de un largo sufrimiento posterior, y uno como familiar, sobre todo ahora que viene Navidad, empezamos como que queremos sacar todo eso o querer ayudar o querer hacer algo por la persona, y bien vos lo dijiste, no se puede porque su experiencia y su aprendizaje, pero nosotros podemos sí conectar con nuestro ser sí, superior para trascender esa experiencia o para sí, darnos cuenta del para qué la estamos viviendo. sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese proceso? Ok. Primero que todo, tú dijiste algo importante. Nosotros a lo mejor con nuestros ancestros, papás, abuelas, etcétera, no podemos cambiarlo, porque ellos vienen de una educación muy diferente. Ellos no, y no todos ellos, porque hay una parte que sí, yo me he asombrado, no son abiertos a todo esto. Entonces hay que entender que ellos no, muchas de estas cosas no las van a entender. Entonces ellos hay como que dejarlo hasta ahí, cambiar uno, porque realmente el que tiene que cambiar es uno. Yo no puedo Sí, esperar que sí. mi papá cambiara para que las cosas cambiaran, eso es mentira. Cuando yo cambio, las Ujú. cosas cambian alrededor mío. Ahora, con lo que tú dices con yo superior, sí, hay una manera de conectarse con él, yo lo hago mucho en las noches, este, te puedes conectar por meditación, te puedes conectar canalizando o buscando en un momento empiezas a respirar, sueltas, te tranquilizas y conversas con él. Pero hay una manera súper efectiva que es en las noches antes de dormir. Pero ese antes de dormir es, tú sabes, cuando ya estás así que empiezas a caer, que ya estás entre sí y no, entre me duermo y Sí, me quedo despierto. En ese momento es cuando hay una conexión abierta
Entonces en ese momento es el mejor momento para tú comunicarte con tus guías espirituales, con tu yo superior, con tus ángeles, con quien tú deseas y pedir. Con yo superior, por ejemplo, yo muchas veces le digo, wow, yo superior, yo necesito resolver tal situación. Muéstrame qué hago, cómo hago, muéstrame el camino, muéstrame qué debo hacer para llegar a la mejor solución, no solamente para mí, sino para todos los que estén involucrados. Y te puedo confirmar que te llega la solución, Así que te llega. llega la información. Es Igualito que como, si les pides a cualquier otro ser. Ajá. claro, como el doble cuántico sería, por ejemplo. Exacto. Bueno, yo superior es el doble cuántico, es lo mismo. Claro, Lo que pasa es que perfecto. ponen tantos nombres, sí, ponen Sí, como, por ejemplo, Dios. No es el universo, perfecto. Es el es Padre, energía. Padre y Madre, perfecto. O sea, todo es perfecto porque vamos a lo mismo. Yo Así superior es. es lo mismo que doble cuántico, sí. Perfecto. Entonces, primero, conectarse en ese último momento en un estado de benevolencia, en un estado de Sí, gratitud, porque eso es de importante, de cómo nos, gratitud, o sea, súper, súper, sí. es Y de poder mucha, y conectarnos. de mucha, y sabes que además de la gratitud, que es importante, como de felicidad. Wow, yo por ejemplo, yo se lo digo a todo el mundo, mira, antes de hablar con cualquiera de ellos, yo lo primero que hago, ay, gracias Padre por el día Gracias, de hoy, ay, gracias. y, oye, a lo mejor el día de hoy fue horrible, terrible, como digo yo, a lo mejor tuve los mil, no importa, gracias Padre, porque sabes que aprendiendo todo eso, wow, fue terrible, ¿no? Pero, entonces, así como si estuviera conversando con alguien más, con mi pareja o con un amigo, ¿me entiendes? Conversando con él y agradeciendo, por supuesto. Gracias por el día de hoy. Si todo no fue bien, pues fue una parte de mi aprendizaje. Y listo, y después me paso a hablar con yo superior, mis guías, con quien sea. Pero siempre en tono de tranquilidad y de felicidad, desde el amor. Aquí hay que trabajar desde ahora en adelante siempre desde el amor, que salga desde el corazón. Gracias desde el amor, te lo pido, necesito, bueno, no necesito, no se dice, porque eso habla de escasez. Deseo, muéstrame, elijo, ¿sabes? Siempre desde el amor, desde la tranquilidad y la paz. Exacto, bueno, eso es importante para quienes están conectados en este proceso que estamos viviendo. Vuelvo a decir, Sí, estamos en un mes que desde el inconsciente colectivo estamos moviendo muchas energías y muchas veces esas mucha, energías son energías de tristeza. Entonces, sí, reconectémonos con la vida y reconectate con quien sos dentro tuyo. Y una de las formas es esto, es conectarte sí, con tu ser superior o con tu doble cuántico en un estado de benevolencia o de tranquilidad o de gratitud. Ese totalmente. último segundo en el que estás entre me duermo y no me duermo, pidiendo información, la mejor información para vos y para los demás. Entonces, Exacto. la idea de este hermoso vivo, y que yo estoy muy, muy feliz, es que nos estamos preparando para ese encuentro que vamos a hacer el 24, que es inconsciente, y es inconsciente colectivo. La cantidad de Sí. energía que se mueve en ese momento es Muchísima, muchísima. Entonces, muchísima. preparémonos. Si necesitas hacer un duelo de una persona, hacelo. No importa Hacerlo. qué técnica utilices, pero date cuenta esto que estabas hablando, que todos igual nos están acompañando. Entonces quería hacerte Sí. una pregunta con respecto a la muerte. Ok. ¿Sí? A ver, eh, yo tengo, por supuesto, mi concepto, que al igual que vos es intuitivo, ¿sí? Aunque he muerto muchas veces en mi vida. ¿Sí? Ajá, eso pasa. Físicamente, Sí, sí, he muerto, entonces a través de la descodificación me he ido encontrando esos momentos, he ido encontrando cómo yo que creía que jugaba o que danzaba, siempre lo digo de esa forma, con la muerte, en realidad en cada episodio elegí vivir, ¿sí? Entonces empezamos a darnos cuenta de que estamos eligiendo vivir, sí, que no importa lo grave de tu totalmente. situación, estás eligiendo vivir. Y que cuando Sí, llegue el momento, y ahí va la pregunta, ¿sí? Vas a elegir dejar de vivir porque vas a trascender. Una de las cosas que yo les comentaba hoy a las chicas que viste que te contaba que estaba en la formación, dentro de la formación, sí, era que el proceso, por lo menos desde mi perspectiva, y eso es lo que quiero que me corrijas o me informes, ¿sí? Es, nosotros tenemos en nuestro nacimiento
un proceso donde están padres felices esperando a un alma, una personita, una almita, que está viviendo un proceso de sufrimiento, porque el parto es un proceso de sufrimiento. El Sí, nacer y señor. el pasar por el canal del Totalmente. parto es de sufrimiento. Sí, Sin embargo, los padres están felices, ¿sí? sí. Cuando llegamos al final de nuestras vidas es al revés, Es al ¿sí? revés. La persona que está pasando por ese nuevo nacimiento que es hacia el otro lado, también hay un sufrimiento, pero acá estamos acompañando. Entonces, Sí. ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos darnos cuenta y liberar esas memorias también de tristeza, de sufrimiento? ¿Y cómo podemos conectar con nuestros seres queridos que han pasado al otro plano? Sí. Bueno, primero que todo, nuestros seres queridos y todos están al lado de nosotros. Sí, Quinta sin duda. dimensión, sexta dimensión, tercera dimensión, todo en novena y para arriba, todo está aquí, todo está alrededor de nosotros, ¿ok? No hay división. Quinta dimensión no es ir a un lugar, es pasar aquí mismo, es estar aquí mismo, pero paso a otra frecuencia, a otro estado de frecuencia. Entonces, por ejemplo, mis padres que ya no están aquí, claro, en este momento a lo mejor ellos están en otra parte preparándose, haciendo, porque no te creas que allá están simplemente sentados viendo a ver qué hacen. No, ellos trabajan. ¡Qué Uno aburrido! trabaja estando allá. Sí, sí, sí. Siguen trabajando. Entonces, pero hay momentos donde ellos se acercan a sus seres queridos o piden permiso para estar cerca o saben que vas a pasar por un proceso y piden permiso para acompañarte. Uno no los ve físicamente con estos ojos, pero ahí están. Si uno, cuando uno empieza a abrir esos dones y empiezas a ver, vas a darte cuenta que están ahí y vas a darte cuenta que estás rodeado de un gentío. Nosotros nunca estamos solos. Lo que tú dices es cierto, cuando uno viene y nace es sufrimiento y cuando mueres es sufrimiento para el que se queda. Porque el que se va, la mayoría de las veces, no que sea, claro, depende cómo sea la muerte, porque si es introspectiva, las personas que mueren, por ejemplo, en un accidente, ¡pam!, que eso está pautado en el contrato dice el día, la hora, el minuto, el segundo que tú te vas, ¿ok? Y eso no lo cambia nadie, ese día y punto. Entonces, las personas que se van muy de repente, evidentemente quedan pasmadas porque no entienden qué pasó, el alma está perdida, ¿ok? Pasa porque estás perdido, venías por algo y ya no estás. Entonces te pierdes, entonces evidentemente te empiezan a ayudar. Pero aquellos que vienen y saben que están al punto de, empiezan o sea, por una enfermedad o porque sabes que ya tiene un padecimiento en algún momento, y esas personas están en el alma, ya saben. Entonces, esa alma cuando pasa, y te lo digo, y ya te voy a decir por qué lo sé, cuando pasa y sale del cuerpo, lo que siente es una ligereza y una paz inmensa. Y te digo porque mi padrino de bautizo, él una vez me contó que él estaba descansando y sintió un golpe duro en el corazón, al sufrir el corazón. Y de repente se dio fuera del cuerpo. Y él sintió una paz y una tranquilidad y vio a los guías suyos que estaban alrededor. Y él se sintió tan feliz y le dijeron, no es tu momento. Y de repente él dijo, no, no me puedo ir, mis hijas están jugando, sentía a las hijas jugando en la sala. No me puedo ir, mis hijas son muy pequeñas. No, no, es que no es tu momento. Y regresó. Pero él me contó que la paz que sentía era tan inmensa. Me dice, definitivamente, si no hubiera sido por mis hijas, yo me hubiera quedado. No Claro. hubiera querido regresar. Claro, no era el momento, tampoco era su momento, su alma había pactado vivir esa experiencia, ¿me entiendes? Pero es eso, muchas personas puede pasarle eso. Y esa paz que sientes, ya no sientes dolor en el cuerpo. Él decía, cuando yo estaba ahí ya no sentía dolor, no había dolor, todo lo que sintió mi cuerpo no lo sentía yo. O sea que es algo maravilloso, ¿me entiendes? Total, Entonces, claro, total. quien sufre es uno, pero ¿por qué? Porque también nos enseñaron desde que estamos en la barriga que significa sufrir, separación es llorar, separación es estar Tristeza. con el dolor, sí. Exactamente. Desde que estamos en la barriga lo aprendemos porque lo escuchamos
a mamá, a papá, a los primos, a los tíos, a quien sea. Entonces Claro, viene esa creencia y esa programación día tras día, y claro, me sucede algo, primero una amiguita que quería mucho, me traicionó y se fue, o se fue del país, y quedé yo sola sin amiguita, está la separación, la tristeza, y así, porque existen ese tipo de separaciones, hay todo tipo de separaciones. Entonces, claro, la muerte para todo el mundo, tú a quien le preguntes qué es la muerte, todo el mundo te va a decir que es horrible. Ay, no, sí, yo es, sí. Entonces, que si las creo que no, etapas de la muerte y todo eso, sí. Entonces, sí, eso es algo que eh, yo creo que hay que aprender a salir, eso es parte de la matrix, del sistema, hay que aprender a cortar ya eso, de que, y cambiar ese concepto. La muerte realmente es la vida. Esto total, es esto te solo iba a decir. experiencia. La Sí, gente esto es una de experiencia. Oriente, la gente de Oriente está mucho más preparada porque Sí, hay toda uff, una cultura alrededor de la muerte y del envejecimiento, ¿no? sí, Es decir, el envejecimiento se venera la experiencia, se sí, recibe la total, experiencia y es sabiduría. Entonces, sí, desde este proceso, nosotros en Occidente, que somos más nuevitos, más jovencitos y por lo tanto más inmaduros, es sí, como empezar a comprender que esa parte de la vida, primero, si sí, vos crees que ibas a poder ayudar a que la vida de la persona que vos amás se extendiera o que por tu culpa, esa palabra horrible que no debería existir, sí, ¿no? Eh, por tu culpa alguien falleció, no, en realidad no sos culpable de eso y no no, hubieses podido hacer nada. O nada, sea, era la experiencia de la persona. Eso, como exactamente, quedate tranquila, como respirá, date cuenta de que fue su experiencia y que tu sí, experiencia era haber pasado por esa experiencia. Entonces, exactamente, y empezar a pedir y a conectar, o sea, los tenemos acá, ¿por qué no los aprovechamos? En vez sí, de sí, sufrir, porque estamos unidos desde el dolor. Nosotros en descodificación vemos eso y los duelos se hacen cortando un hilo que es de dolor, ¿sí? sí, Entonces, sí, sí, cuando uno corta ese dolor, uno puede volver a conectar con ese ser querido desde la vida, literalmente, ¿no? totalmente. Desde la energía vital. Entonces, ¿qué tips nos podés dar como para poder conectarnos? Antes de Navidad, chicos, esta es la idea, vamos con eso, voy a seguir insistiendo, que para A empezar ver, a decir, bueno, ok, voy a llorar un rato por esto, porque todavía hay una parte que me duele, pero claro, voy a probar a hacer claro, esto que dicen las chicas, a ver si es verdad. Y dije las chicas, pero es que es ojo. normal que pueda haber dolor porque, wow, es el hecho de que, vamos a estar claros, estamos en una 3D donde necesito tocar, necesito olerte, necesito escucharte, necesito tantas cosas, ¿no? Pero, Sí, ok, eso no se aprende de un día para otro, ni puedes cortar, esa programación es muy fuerte, está como demasiado enraizada, pero sí hay que empezar a tratar de ver ya desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que tú estás conmigo, sigues conmigo, estás ahí, aunque no te veas, ujú, yo sé que estás ahí conmigo. Desde el punto de vista de que realmente no es, estás saliendo de esta vida donde vinimos realmente a pasar, realmente vinimos a divertirnos. Lo que pasa es que es la programación de que vinimos a sufrir, vinimos a aprender. Lo que pasa es que nos metieron el aprender con sufrimiento. Ese es otro tema, ¿no? ese es otro tema, sí. Sí, pero es estar, o sea, lo que pasa es que es cambiar, y es muy rudo cambiarlo, entender de que la otra persona va a ser realmente feliz, porque ese es el estado real, en el otro lado, no aquí, ¿me entiendes? El otro lado Bien. están todas esas emociones positivas o las emociones o las cualidades del amor, que es la tranquilidad, la felicidad, el amor, la paciencia, todas esas cualidades que me llevan al amor es lo que está en esas otras dimensiones, no aquí. Entonces, cuando comienzo a entender, y lo que pasa es que es como te digo, es un proceso, pero yo no puedo cambiar esos pensamientos de un día para otro. Es ir entendiendo de que, y además, que ahí vamos a estar todos nosotros en poco tiempo, en ese estado
de frecuencia donde ya lo que es felicidad y amor y tranquilidad y paz. Y entonces todo esto, estas programaciones quedan en el pasado, van a quedar en el pasado. O, ¿por qué? Porque también la Tierra se va a dividir en una quinta Ujú. D y una 3D positiva. Claro, no es ya. La positiva viene pausadamente, o sea, progresivamente, pero se va a ir desalojando todas esas emociones negativas y esa es una, el sufrir porque tú no estás. Nos enseñaron siempre que viviéramos en una separación, separados de Dios porque veamos a Dios allá arriba, lejos, allá está Dios. Y bueno, si es que me ves, acuérdate de mí, ¿ok? Separados de la familia, separados porque murió fulanito, separados, siempre una eterna separación con todo. Sí, Entonces, eh, eso creó en nosotros esa creencia de que la separación también siempre es sufrimiento y pena. Y no, ujú. no, Así es, porque a la hora de la verdad, les voy a decir algo que tal vez no es como bonito. Cuando estemos en otras dimensiones, yo no estoy amorrochada a quien aquí de repente es mi hija, o es mi mamá, o es mi papá. Porque en las exacto. otras dimensiones no existe el apego. O sea, todo el mundo está en lo suyo, todo el mundo está trabajando en lo suyo. Y a lo mejor, por ejemplo, yo soy de una raza, yo pertenezco a una raza. Mi hija pertenece a otra raza. O sea, que cuando estemos en quinta, como yo le digo, bueno, hijita, ¿de cuándo nos veremos allá arriba? Así le digo yo, porque ella va a ir a lo suyo, o sea, y ella trabaja en una nave y yo trabajo en otra cosa diferente. Entonces, y eso no es dolor, somos felices. ¿Por qué? Porque cada uno está trabajando en misiones por el bien del universo, por el bien de todo esto. Entonces, no, porque no hay apego, porque aquí el principal dolor viene porque nos apegamos a Sí. todo. Es que en Y eso realidad hay que trabajar. desde la Sí, biología, digamos, el primer miedo que tiene el humano es el no pertenecer. ¿Por qué? así, Porque somos el animal que más tiempo necesitamos protección. Entonces, si no llegamos a sentirnos incluidos dentro de la masa, de no pertenecer, ese es el mayor miedo que tenemos, de sentirnos excluidos, porque es peligro de muerte el estar el peligro excluido. de muerte, Entonces, totalmente. ahora, a medida que vamos evolucionando y avanzando en nuestra edad, ¿sí? Podemos empezar a retomar, como para volver y empezar, veo que soy un ser que tiene no solamente un cuerpo físico y una mente, sino que además tengo potencialidades, virtudes y talentos. Pido ayuda a mi doble cuántico, a mi ser superior, como quieran decirle, para que ese camino sea allanado y empezar a vivir esa posibilidad de felicidad, de alegría. O sea, como decimos en Salud Conciencia, yo digo siempre, pare de sufrir, ya está, es como, ya está, listo, pare de sufrir, momento, hasta acá llegó lo que se daba. Hay dos generaciones, hay todas las generaciones hacia atrás, Exactamente. que son generaciones de sacrificio del dolor, pero hoy nosotros estamos haciendo un quiebre y participando en este quiebre, siendo Sí, conscientes de lo que yo estoy experimentando. Primero físico, porque por algo vos elegiste venir a un cuerpo físico. Entonces, es sí. decir, tu experiencia y tu aprendizaje está acá. Ahora, de acá en adelante, ¿cómo voy a hacer? Y eso, la generación que sigue, que ya la tiene muy clara, la ve, no solo porque ya lo sabe, sino porque nosotros autorizamos a esa generación a que viva en la felicidad, ¿no? No sé qué opinas. Y después ya vamos cerrando, porque te Totalmente. estuve acá un montón Disculpen, hablando. no, no, me encanta. Y disculpen si escuchan el ruido de los fuegos artificiales, pero bueno, está fuera de mi alcance. No sé si lo escuchan. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Totalmente de acuerdo. Eh, Se me fue la idea que te iba a decir por estar pendiente de los fuegos artificiales. Pero sí, se me fue, tenía una idea para decirte, pero se me fue. Bueno, pero de todas maneras, estoy totalmente de acuerdo contigo con todo lo que dijiste. Nosotros traemos muchísimas cosas
Y hay que aprender a desalojar y a desapegarse y hay que aprender mucho. De hecho, este año ha sido el año del trabajo en uno mismo, de trabajar en uno mismo, de desalojar, de sanar, de desapegarse. Este ha sido el año donde nos han llevado a trabajar muchísimo. Y estamos estas últimas meses, también esas energías que entran, además de todo lo que nos o sea, implica en nuestra parte física, en la mutación que hay en nosotros, como cuerpo, también nos lleva a seguir trabajando, pero nos dan duro, porque quien no ha trabajado, entonces van a venir situaciones donde van a llevarlo a que trabaje. Y hay que desapegarse porque eso, el hecho de que yo conozco mucha gente que me dice, Gaby, ¿cómo hago yo? Mi esposo no está en esto y mi hijo, no le interesa nada, yo quiero que mi hijo, tienes que soltar. Porque si tu hijo además en su contrato él escogió quedarse en tercera dimensión, tú no puedes hacer nada. Porque él va a trascender en algún momento y se va a ir a un planeta de tercera dimensión porque su alma considera que quiere seguir aprendiendo. Y el libre albedrío aquí se respeta totalmente. Entonces, hay que aprender. Es duro, porque lo entiendo, es muy duro, pero hay que soltarlo. Hay que dejar todo eso que hemos venido arrastrando, ir desalojando ese bolso que tenemos atrás, que nos pesa horrible, Sí, ese morral. Hay que ir sacando las piedras, porque lo que cargamos ahí sí, son son piedras. piedras. Justo hoy Sí, decía lo mismo, es decir, el respeto hacia las decisiones de los otros y el sí, respeto hacia lo que vos querés, ¿no? sí. Como Bueno, yo te voy a respeto. decir algo. A mí me costó muchísimo. Cuando yo le dije a mi hija, bueno, se va a dividir, te digo que se lo dije hace como 6 meses, 7 meses, se va a dividir en la Tierra las dos líneas de tiempo, quinta y tercera positiva, y nos vamos para quinta. Y ella me dijo, no, mamá, yo me voy a quedar. Ay, tú no te imaginas yo lo que sentí, se me salieron las lágrimas. Yo, ¿cómo me vas a dejar? Tú tienes que acompañarme, pues si estamos trabajando juntas. No, mamá, yo quiero seguir trabajando, estando aquí, yo quiero seguir viviendo cosas aquí en la tierra, no sé qué, y yo, mira, o sea, tuve que trabajar el desapego, tuve que Ujú. trabajar el desapego. Ahí entendí, y entendí en carne propia, lo que yo le decía a otros, nos vamos solos, venimos solos, el alma va sola. Claro, Entonces, esto cuando eh, precisamente, perdón que te sí, interrumpa, vos no, no, hablaste para de nada, esto, mirá qué temón, ¿sí? Esto, la soledad, y en realidad ya dijimos, no estamos solos, pero sí estamos no, solos. O sea, en tu claro, experiencia, sí estás sola, y no hay nadie afuera que vaya a ayudarte en esa experiencia. Eso es como nada, decir, yo digo siempre como, a ver, somos niños lastimados que andamos desde la carencia pidiendo que nos amen. Hasta que nos sí, damos señor, cuenta de que hablamos mucho, entre comillas, del amor propio, pero que lo que menos tenemos es amor propio, porque tenemos que sí, empezar a reconocernos con honestidad nuestras luces y nuestras sombras, totalmente, ¿no? Pero total, fíjate vos qué tema tocaste ese, el de la soledad, ¿no? sí. Creo que ese es el mayor desapego que sufrimos todos, ¿no? Es como No, y darnos todos los cuenta que de que, bueno, estamos en este camino pasamos por la soledad, todos, todos, porque no nos entiende la familia, no nos entienden los amigos, etcétera, y llega un momento en que también no soportamos estar en un lugar público, no soportamos a mucha gente y entonces nos quedamos solos. Pero no estamos solos. Lo que pasa es que es no, complicado entender, sí. Estamos rodeados de muchísima gente. Desde que nacemos, no, usted no se imagina el gentío que hay con nosotros. Nuestros guías espirituales, nuestros ángeles, el ángel de la guarda, más otros tantos ángeles más que están con nosotros. Hay gente, a lo mejor ancestros, que han venido, por ejemplo, tu abuelita o tu primo o tu tío, que entonces, yo quiero ir a cuidarla por un rato porque ella está en una situación fuerte, yo voy, y entonces le da permiso y bien. Nosotros tenemos un gentío con nosotros, nunca estamos solos. Pero claro, siempre vemos que nosotros digo, como no vemos a nadie, yo estoy sola. Y no es así, bien, entonces vamos a quedarnos con esa frase, no estamos solos, ¿sí? no Y estamos esto, solos. desde Desarrollo de Conciencia vamos a hacer, antes de Navidad, un vivo para poder hablar precisamente de los duelos, para prepararnos para estar
piripipí, diría. Excelente, excelente. Así que bueno, la verdad que fue un gusto, se me pasó volando. Muchísimas gracias por Mucho, fue compartir divino. tu Ay, fue información. encantador. Sí, fue Y encantador, me muchísimas gracias de encantó. corazón. Sé que hiciste todo un espacio ahí para poder estar con nosotras. Así que a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Y Gracias, 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 gracias. prepárense porque el domingo vamos a preparar, a trabajar los duelos y para empezar a estar listos Buenísimo. para Navidad. Así es, totalmente, totalmente. Gracias, mi amor, por la invitación. Te honro por este espacio bellísimo y enriquecedor para todo el mundo. Enseñarle a todos que esas emociones uno las puede sanar y las puedes liberar, sobre todo liberarlas, ¿verdad? Así es. Gracias Eso es por lo tu mejor. tiempo, gracias por tu sabiduría. La verdad que de verdad estoy muy, muy feliz de haberte tenido acá y gracias a todos los que nos acompañaron. Tan bello. Gracias a Besos ti. gigantes de Besos. Argentina, ahí Ya a los nuestra abrazo a vecina. todos con amor. Nos Así es. vemos. Hasta Chao, luego. gracias.